Muchas gracias. Les pido por favor tomar sus asientos. Para continuar con las actividades del evento, a continuación daremos inicio al segundo panel denominado Herramientas para garantizar los derechos político-electorales y el acceso a la justicia con perspectiva intercultural y de género. Saludo respetuosamente a nuestros panelistas. Rodrigo Eduardo Payalev Monard, vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas. Teresa Zapeta, directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Y Álvaro Esteban Pop, especialista y consultor en derechos de los pueblos y comunidades indígenas. A continuación, le cedo la palabra a Laura Díaz de León, jefa de la Unidad de Relaciones Institucionales Internacionales. Muy buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a este segundo panel en el que hablaremos sobre las herramientas políticas institucionales y mecanismos existentes que buscan garantizar el acceso a la justicia de los pueblos y comunidades indígenas en materia político-electoral, con énfasis en las respuestas estatales e institucionales culturalmente pertinentes, comprensibles y efectivas con perspectiva de género. Es para mí un honor moderar esta mesa con tan destacadas personas especialistas. Les recuerdo que tienen 12 minutos para sus intervenciones y al público que al final tenemos la sesión de preguntas y respuestas. Para comenzar, tengo el gusto de presentar a Álvaro Esteban Pop, quien es politólogo guatemalteco con más de 3 décadas de experiencia en liderazgo institucional, fortalecimiento organizacional e incidencia en políticas públicas, articulando procesos desde las comunidades indígenas y los territorios hasta los más altos espacios de decisión internacional. Su trayectoria integra la gestión comunitaria, la administración y desarrollo organizacional, la planificación estratégica, la formulación y evaluación de programas, así como la construcción de alianzas entre gobiernos, organismos internacionales, academia, sector privado y sector civil. Ha trabajado con organizaciones nacionales e internacionales en la promoción de los derechos de los pueblos indígenas, la democracia, la gobernanza intercultural, la participación ciudadana, la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible, la niñez y el fortalecimiento institucional. Además, cuenta con una amplia experiencia en observación electoral, en análisis político y procesos de diálogo, negociación y construcción de consensos en América Latina. Actualmente integra el Grupo Directivo Global de la Década Internacional de las Lenguas Indígenas de las Naciones Unidas, como miembro del equipo asesor de políticas públicas ante la UNESCO y se desempeña como consultor de Population Council en Guatemala. Adelante, por favor. Muchísimas gracias. Antioche re chihunilesh. Antioche ne ok, Antioche to atinak chirisli kak Angel, Carucho ko, Carucho kebli katenamit. Utqualsasa inchol nak tine okutin banuakui li cuatin tinche re caru yokos banukil. He saludado en mi lengua, yo soy Quechí de Guatemala y me da un alto honor poder participar de este panel. Saludo a las altas autoridades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, igualmente a todos los participantes que están aquí. Me parece que con su presencia nos da una alta garantía de posibilidades de un tema que es verdaderamente complejo. Un tema que en América Latina, en el mundo en realidad, pero sobre todo en América Latina no es sencillo, el tema de nuestros pueblos. Todavía cargamos estereotipos, todavía cargamos vergüenzas, todavía cargamos racismos, exclusiones que afectan los procesos de construcción institucional. Y la idea del día de hoy es compartirles, a partir de las preguntas que se hicieron en la nota conceptual, compartirles algunas ideas madre, algunos pensamientos y sobre los cuales voy a hacer algunas reflexiones. Empiezo. Una democracia que reconoce, pero todavía no escucha,
Quisiera comenzar con una afirmación que considero fundamental para este diálogo. El problema de los pueblos indígenas frente a la justicia electoral no es solamente la ausencia de derechos, es la distancia que todavía existe entre el reconocimiento de esos derechos y la capacidad de las instituciones por hacerlos realidad. América Latina en los últimos 20 años ha reconocido todos los derechos de los pueblos indígenas aprobados en el ámbito internacional, casi todos. Sin embargo, entre lo que se ha reconocido y lo que se ha ejecutado hay una brecha enorme. En realidad resumo lo que voy a decir a continuación en todos los puntos. El reto fundamental de nuestra institucionalidad es cumplir lo que nos hemos planteado en términos de reconocimiento legal. La nota conceptual de este encuentro parte precisamente de esa preocupación: garantizar un acceso real y efectivo de la justicia electoral de los pueblos y comunidades indígenas y avanzar hacia mecanismos que permitan atender los conflictos antes de que necesariamente se conviertan en procesos de judicialización. Desde mi experiencia de trabajo durante varios años con pueblos indígenas, siendo indígena formado en una comunidad ancestral, instituciones electorales y organismos internacionales, y particularmente desde mi participación en Naciones Unidas, he aprendido que la discusión sobre la democracia indígena no puede reducirse a la pregunta de cuánto participan los pueblos indígenas en las instituciones existentes. Debemos formular la pregunta más profunda: ¿son nuestras instituciones democráticas capaces de reconocer que existen otras formas legítimas de organizar la vida colectiva, tomar decisiones, ejercer autoridad y resolver conflictos? Esta pregunta nos lleva directamente al corazón de los mecanismos alternativos de solución de controversias, porque si son diseñados únicamente como una vía más rápida para resolver los conflictos que llegan al tribunal, estaremos creando un instrumento administrativo o procesal. Pero si los concebimos como un espacio institucional de diálogo entre sistemas normativos, autoridades, comunidades y personas, podemos estar frente a una innovación democrática de mucho mayor alcance. La propia nota conceptual reconoce que el desafío consiste en armonizar la libre determinación, la autonomía y los sistemas normativos internos de los pueblos indígenas con los derechos humanos, y plantea la necesidad de construir mecanismos de coordinación y complementariedad entre el derecho estatal y los sistemas jurídicos indígenas. Ese debe ser, a mi juicio, el punto de partida. Mis planteamientos: en primer lugar, 7 aportes. 1. El acceso a la justicia comienza antes de llegar al tribunal. Las barreras que enfrentan los pueblos indígenas son territoriales, lingüísticas, económicas, culturales y procedimentales. Pero existe una barrera todavía más profunda: la distancia epistemológica entre la institución y la comunidad. Una institución puede estar físicamente abierta y, sin embargo, permanecer culturalmente cerrada. Puede existir una norma que reconozca un derecho y, sin embargo, una persona indígena no encontrar las condiciones materiales, lingüísticas o culturales para ejercerla. Por eso, la primera herramienta que debemos fortalecer es la justicia territorialmente accesible, lingüísticamente comprensible y culturalmente pertinente y económicamente posible. Esto implica intérpretes, traductores, defensoría y asesoría jurídica especializada, presencia institucional en los territorios, procedimientos comprensibles, acompañamiento comunitario, reducción de costos y cargas procesales, uso de tecnologías cuando sean pertinentes, pero sin convertir la brecha digital en una nueva barrera, que de hecho está sucediendo. México tiene experiencias institucionales importantes. La Defensoría Pública Electoral constituye un referente porque parte precisamente del reconocimiento de que la igualdad formal es insuficiente cuando existen desigualdades estructurales. Pero debemos ir un paso más allá. No basta con llevar servicios jurídicos a los pueblos, también debemos llevar la comprensión de los pueblos hacia las instituciones. Eso significa formar operadores electorales capaces de comprender sistemas normativos, autoridades comunitarias, formas propias de deliberación, concepciones territoriales y dinámicas en la toma de decisiones. Aquí encuentro una coincidencia profunda con los planteamientos que hemos trabajado desde la filosofía de la liberación de Enrique Dussel. Una institución democrática adquiere legitimidad cuando es capaz de escuchar
al sujeto históricamente excluido y construir con él las condiciones de su participación. Y también con Carlos Lenkendorf, la idea de que el nosotros no es simplemente la suma de individuos, sino una forma distinta de comprender la vida colectiva. Obliga a revisar una justicia construida exclusivamente desde categorías individualistas. La justicia electoral indígena requiere entonces reconocer simultáneamente persona y comunidad. Segunda idea, la interculturalidad no es traducción, es relación de poder. Quisiera insistir particularmente en esto. Interculturalidad no significa traducir el español a una lengua indígena. La traducción es indispensable, pero no es suficiente. Interculturalidad significa reconocer que existen diferentes formas de comprender la autoridad, la responsabilidad, el territorio, la comunidad, el conflicto y la reparación. Por ello, un mecanismo alternativo de solución de controversias intercultural no puede construirse simplemente tomando un modelo occidental de mediación y agregándole intérpretes. Debe más bien preguntarse, ¿quiénes son las autoridades legítimas para la comunidad? ¿Cómo se construye un acuerdo desde el punto de vista de la comunidad? ¿Qué papel tiene la palabra pública? ¿Qué significa reparar? ¿Cómo participa la comunidad? ¿Qué lugar tienen las personas afectadas? ¿Qué asuntos pueden ser resueltos mediante diálogo comunitario? ¿Y cuáles requieren necesariamente una protección jurisdiccional? Aquí resulta particularmente útil el pensamiento de Jorge Alberto González Galván sobre el pluralismo jurídico. El reto no es escoger entre el derecho estatal y el derecho indígena, sino construir formas institucionales de coordinación entre los órdenes jurídicos diferentes. Y esta, a mi juicio, es una de las mayores oportunidades que ofrece el proyecto del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No se trata de crear una justicia indígena paralela, se trata de construir puentes institucionales entre los sistemas de justicia. Tercera idea. Los mecanismos alternativos de solución de controversias deben prevenir conflicto, no solamente resolverlo. La experiencia internacional muestra una evolución desde los modelos centrados exclusivamente en la resolución jurisdiccional hacia modelos integrales de acceso a la justicia, donde la prevención, el diálogo y la solución temprana ocupan un lugar fundamental. Esto es especialmente importante en materia electoral. Una controversia electoral dentro de una comunidad puede tener consecuencias que exceden ampliamente el resultado de una elección. Pueden afectar la cohesión comunitaria, la legitimidad de las autoridades, las relaciones familiares, la gobernabilidad local y en determinados casos producir violencia. Por ello, propongo pensar estos mecanismos a través de 3 momentos y me parece que ya vamos teniendo tiempo. Prevención, facilitación y mediación, y un tercero y tal vez el más significativo, reparación y seguimiento. Y esta expresión me parece importante, no estamos hablando únicamente de justicia alternativa, estamos hablando de democracia alternativa en el sentido de ampliar las formas institucionales de participación, deliberación y construcción de acuerdos. Cuando entramos a la alternabilidad significa tenemos un eje de poder, y todos los demás ejes son alternativos, es cuando no funciona. Y la lógica desde una institucionalidad que administra el ejercicio del poder colectivo es tratar de entender las diferentes lógicas y encontrar una solución. Por eso el acompañamiento permanente de las instituciones del Estado siempre tiene que ser permanente. El Estado está ahí, pero tiene que comprender a sus pueblos. Cuarta idea, las mujeres indígenas deben estar en el centro, no en un apartado. La segunda pregunta planteada por un panel es decisiva. Las mujeres indígenas enfrentan barreras que no pueden analizarse separadamente. Género, pertenencia indígena, pobreza, territorio, idioma y exclusión histórica pueden producir formas simultáneas de discriminación. La propia nota conceptual reconoce expresamente esta dimensión. Debemos evitar también otro error, construir una política para las mujeres indígenas sin las mujeres indígenas. Escuchamos hoy con nuestra premio Nobel y nos recuerdan las mujeres indígenas de México que la participación no puede ser simbólica. Las mujeres indígenas deben ser actoras de la definición de reglas, procedimientos, salvaguardas y mecanismos de evaluación. Quinta idea, el verdadero desafío es construir nuevas capacidades institucionales, no una capacidad institucional, en nuevas.
El lanzamiento de esos diálogos interculturales y a la construcción institucional implica repensar la institución, porque trae implicaciones para el todo, no es un todo individual, no es una especialidad, es la administración del poder. Primero, una capacidad jurídica. Segundo, una capacidad intercultural. Tercero, una capacidad lingüística. Cuarto, una capacidad de diálogo. Quinta, una capacidad política y territorial. Y esta afirmación es fundamental. La interculturalidad no puede exigir únicamente que los pueblos aprendan a entender el Estado. También debe exigirle al Estado que aprenda a entender a los pueblos. Es una cuestión de doble vía. Si no, en algún momento los procesos van a explotar. Finalmente me pregunto, ¿quién diseña los mecanismos alternativos de solución de controversias? La cuarta pregunta del guión conduce probablemente a un asunto más importante. Los mecanismos alternativos de solución de controversias no deben de ser diseñados exclusivamente por especialistas jurídicos. Deben construirse mediante un proceso participativo con pueblos, comunidades, autoridades indígenas, mujeres indígenas, personas defensoras, organizaciones especializadas y operadores institucionales. Propongo algo muy sencillo, tomando la declaración consensuada aquí en Ciudad de México por los dirigentes, líderes, especialistas lingüísticos cuando cerramos el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y dijimos nada sobre los pueblos indígenas sin los pueblos indígenas. Esto permitirá que estos mecanismos alternativos de solución de controversias no sean una cuestión impuesta, sino una co-construcción con los pueblos. Hacia un mínimo institucional. Aquí nos preguntamos y el documento pregunta cuáles son los mínimos. Y ahí me propongo decir, libre determinación, autonomía, derechos humanos y no discriminación, consentimiento y voluntariedad, pertinencia cultural y lingüística, igualdad sustantiva, participación comunitaria, competencia intercultural de los operadores, salvaguarda para las mujeres indígenas, coordinación entre sistemas, seguimiento y evaluación. Y una última consideración. Durante los últimos años hemos hablado de democracia indígena, de participación indígena, de representación indígena y de derechos indígenas. Creo que ha llegado el momento de dar un paso adicional y es hablar de una democracia capaz de comprender, a aprender de los pueblos. Rodolfo Stavenhagen nos enseñó a mirar la cuestión indígena no como un problema de minorías, sino como una cuestión estructural de la democracia y la ciudadanía y el Estado. Dussel nos recuerda que la legitimidad política comienza ahí donde la institucionalidad escucha a otro excluido. Lenkersdorf nos obliga a reconocer que existen formas de construir comunidad que no parten únicamente del individuo. González Galván nos ayuda a comprender que el pluralismo jurídico requiere diálogo y coordinación entre sistemas. Y la experiencia de Naciones Unidas nos ha demostrado que el reconocimiento internacional de los derechos indígenas solo adquiere verdadero significado cuando se traduce en instituciones capaces de hacerlos efectivos. Si se habrán dado cuenta, he hablado de pensadores mexicanos, porque hay pensamiento y el reto es llevarlo a la acción. Considero que este desafío que tenemos delante no consiste simplemente en crear los mecanismos. El verdadero desafío consiste en construir una institución electoral capaz de dialogar con la diversidad jurídica, cultural y lingüística. Y vamos a emprender este camino mediante un proceso participativo, comparado y progresivo. El grupo de reflexión técnica internacional que se ha mencionado en el documento puede contribuir no solamente a diseñar un mecanismo institucional, sino a construir una nueva generación de justicia electoral intercultural en América Latina. No se trata solamente de acercar la justicia a los pueblos indígenas, se trata de transformar la justicia para que pueda encontrarse con los pueblos en condiciones de dignidad, como decía Rigoberta, igualdad y respeto. Ese, a mi juicio, es el verdadero sentido de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Gracias y perdón lo largo. Agradezco mucho su intervención tan ilustradora sobre los pensadores mexicanos y también sobre la necesidad del fortalecimiento del concepto de interculturalidad. Le doy la palabra ahora a Teresa Zapeta, pero antes la presento. Ella es mujer indígena maya de Guatemala y directora ejecutiva del Foro Internacional de Mujeres Indígenas. Desde hace más de 25 años lucha por los derechos individuales y colectivos de las mujeres y pueblos indígenas.
Tiene un máster en Administración Pública, es licenciada en Comunicación Social y tiene estudios en Gestión Legislativa y Desarrollo Local. Entre 2004 y 2008 fue oficial del Gobierno de Guatemala, actuando como defensora de las mujeres indígenas. Durante 5 años trabajó en el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer y ONU Mujeres, donde lideró el programa Mujeres Indígenas para América Central y México. Es socia fundadora de varias organizaciones de mujeres indígenas, incluidas la Asociación Política de Mujeres Mayas, la Coordinadora Nacional de Mujeres Mayas, Garífunas y Xinca y la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Seguramente no me entendieron ni una palabra y es parte del ejercicio que hoy vamos a conversar de esta gran brecha que tenemos en nuestra comunicación. Pues les saludaba deseándoles que estén muy bien y de verdad admirarles, agradecerles por estar sentados desde muy temprano y es de apreciarlo. Espero no tomarme muchos minutos y poder trasladar la esencia que pueda quedar en sus corazones y sus pensamientos, porque si lo dejamos al nivel de los conocimientos, a veces hay una dimensión del ser humano que se resiste al cambio y que está muy vinculada a las emociones. Entonces, espero que se entusiasmen y ese sea el primer motor para poder hacer las transformaciones en nuestra vida individual y después en nuestro trabajo y en el compromiso con el país. En el panel pues, nos piden compartir con ustedes algunas herramientas para garantizar los derechos políticos electorales y el acceso a la justicia con perspectiva intercultural y de género. Yo personalmente no mucho uso la palabra intercultural, siento que es una trampa, así que me voy más a los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Quiero empezar por poner sobre la mesa y que logremos realmente autorreconocernos cada uno de nosotros como sujetos de derechos. Esa es como la primera gran brecha, el primer gran reto que tenemos cuando hablamos de derechos humanos. Hoy alguien de las personas que intervino decía, pongamos los derechos humanos en el centro. Eso es fácil, poner los derechos humanos en el centro, pero poner a la persona, el sujeto, la sujeta en el centro es mucho más difícil, porque ese sujeto está investido de una cantidad de identidades, de condiciones, de realidades, la cual muchas veces nuestros ojos, nuestros lentes no nos permite verla en toda esa dimensión. O ese pensamiento tan falso y tan engañador de la superioridad de unos sobre otros hace que no veamos a esa persona y no la pongamos en el centro de todo lo que hagamos. Entonces yo les invito a que pongamos en el centro a las personas como sujetas y sujetos de derechos. Este es como primera condición mínima, básica, que debemos de poner sobre la mesa para hablar, en este caso, de los mecanismos alternativos de solución de controversias, pero de lo mismo podemos hablar desde cada uno, desde su escritorio, hablando de planeación, de monitoreo, de presupuestos, de justicia, de participación. Debemos de poner primero en el centro. ¿Por qué es importante? Estoy segura que en México, como pasa en muchos países, hay todavía niñas y personas adultas sin documento de identidad. Es una de las primeras herramientas que debemos de tener para poder reclamar cualquier ejercicio de nuestros derechos. Entonces, por lo mismo es que yo insisto en que ese es como la condición mínima para empezar. Segundo elemento de las condiciones mínimas es reconocer la interseccionalidad que nos atraviesa a todas y a todos y que, bueno, últimamente se utiliza mucho este término de la interseccionalidad. Ha sido un planteamiento promovido bastante desde las mujeres indígenas, sobre todo en los ámbitos del movimiento feministas o movimientos por la igualdad de género.
hemos puesto sobre la mesa esta importancia porque nosotras nos sentimos atravesadas por distintas formas de violencias, pero también por distintos derechos. Y yo recuerdo bien que cuando empezaba a participar en los movimientos de derechos y movimientos feministas, me decían, no, primero eres mujer. Y yo decía, perdón, pero no puedo separar esta parte y decir esta parte es mujer y esta parte es indígena, yo soy un todo. Soy de una aldea, vengo del área rural, ahora ya soy una profesional. Entonces, ¿cómo hago para separar qué es primero y qué es segundo? Ahí la interseccionalidad de nuestros derechos. Y hoy que hablábamos también del acceso a la justicia, de nuevo reafirmo la importancia de traer a la mesa la interseccionalidad, porque nosotras planteamos los derechos colectivos e individuales. Por ejemplo, yo porto mi vestimenta, es un derecho colectivo, porque acá hay historia, hay arte, hay conocimientos, y esa no me pertenece a mí solamente como Teresa Zapeta, nos pertenece como pueblos. Lo mismo podemos plantear de los idiomas, son derechos colectivos, pero yo tengo un derecho individual a la educación, y esa educación va acompañada de una educación desde mi visión, desde mi punto de vista, desde mi idioma, y entonces ahí se van entrelazando los derechos individuales y colectivos. Esa es una de las ausencias que creo que en este momento debemos de tratar de abordar y de llevar al abordaje de los mecanismos alternativos. Si vamos a hablar y queremos hacer el esfuerzo de acercar estos mecanismos a los pueblos indígenas, sí o sí tenemos que pasar por los derechos individuales y colectivos y hacer esta interseccionalidad e indivisibilidad de los derechos. También hablábamos hoy y me surgió la inquietud y digo, bueno, en mi país voy a tratar de promoverlo, pero o desconozco si lo hay, una estadística. Hoy decía mencionar un porcentaje de personas indígenas que hablan el español, y yo me preguntaba, ¿cuánto de los funcionarios, servidores públicos hablan un idioma indígena? ¿Tenemos ese porcentaje? Porque solemos pensar que son las personas indígenas las que tienen que hablar español. El problema es que las comunidades indígenas no hablan español, pero ¿dónde está esa reciprocidad de los esfuerzos de los estados hacia las comunidades indígenas? Por supuesto, se han hecho varios esfuerzos por tener intérpretes, pero no es lo mismo. Acerca, pero no nos alcanza esa dimensionalidad. Y en este caso de la importancia de que si nosotras somos funcionarios o empleados públicos, interiorizar de que no son las comunidades indígenas las que están lejos, porque lo decimos muchas veces, es que están muy lejos. Digo, los pueblos indígenas están donde están, el Estado se instaló lejos de los pueblos indígenas. Los idiomas existen desde hace muchos años. El Estado, después de la colonización, establece un idioma oficial que no es el que corresponde. Entonces, he ahí la importancia de los derechos individuales y colectivos. Cuando hablamos también de la interseccionalidad, yo les planteaba la interseccionalidad de las violencias, pero también la interseccionalidad de las oportunidades de respuesta. Si vamos a plantear un mecanismo alternativo, tenemos que tratar de encontrar la forma de que esté vinculado, articulado a otras iniciativas que tenemos para poder atender o prevenir las distintas controversias que pueden venir desde los distintos ámbitos. Y finalmente, no menos importante, es la participación plena y efectiva. Si nos preocupa la participación de las mujeres indígenas es porque estamos reconociendo que no hay una plena participación, tanto de mujeres como de hombres, pero si vamos a hablar de brechas, es aún mayor en cuanto a la participación de las mujeres indígenas. Y aquí tenemos una herramienta recientemente adoptada, que es la Recomendación General de la CEDAW, del Comité de la CEDAW, la Recomendación 39, número 39. Es por primera vez que las mujeres indígenas tenemos una recomendación específica para las mujeres y las niñas indígenas. Hubo 20 años de esfuerzos por ir articulando
los distintos instrumentos, como ya se mencionaron, el Convenio 169, la Declaración de los Derechos Humanos, la CEDAW y muchos otros instrumentos se articulan, y lo más valioso de esta recomendación es que nos ayuda a que la convención más conocida como la CEDAW pueda tener un enfoque hacia las mujeres indígenas. Ustedes pueden buscarlo en la página web de las Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado, estoy segura en el Gobierno de México, porque México ha sido uno de los que lo respaldó muchísimo. De hecho, tuvimos una consulta acá. Yo les invito realmente a que pudieran conocer este instrumento, y va a dar muchas luces para esas preocupaciones que tenemos, y si no tenemos esas preocupaciones, espero que les motive, les inspire para decir, aquí hay desarrollado muchos de estos aspectos que tiene que ver con los distintos derechos, como la justicia, el derecho a la participación, el derecho a una vida sin violencia, el derecho a la educación, a los idiomas, etcétera. Y justamente en el artículo 7 de la CEDAW, y que se desarrolla en este documento de la recomendación 39, establece que los estados deben garantizar e implementar todas las herramientas posibles para que las mujeres indígenas y las niñas puedan participar, tengan una participación plena, efectiva en todos los niveles, en todos los ámbitos políticos, públicos y comunitarios. Y en esta recomendación 39 también está haciendo énfasis en la participación de las mujeres indígenas en la toma de decisiones, en la gobernanza propia o en los espacios de gobernanza ancestral que tenemos en las distintas regiones. Esto se debe a que esa preocupación de las mujeres también, de que nuestras autoridades ancestrales muchas veces tienen un enfoque mucho más masculino, machista, patriarcal, y que nosotras no escapamos de esas brechas. Entonces, necesitamos seguir trabajando en lo primero que les planteé, en reconocernos como sujetas de derecho, y eso conlleva información, acceso a todos los documentos en los propios idiomas, y que realmente podamos incluir en la currícula educativa también la formación ciudadana, todo lo que tenga que ver con los derechos de los pueblos indígenas. Y finalmente invitarles a que veamos todo lo relacionado a la vida de las mujeres, los pueblos, las jóvenes, las niñas indígenas, no como un tema, sino como un ejercicio de derechos, porque a veces nos equivocamos y decimos, el tema de las mujeres, y digo, ¿cuál es mi tema? Si yo tengo derecho a la educación, a la economía, etcétera. O sea, no es un tema, es un ejercicio de derecho pleno y efectivo. Muchísimas gracias de nuevo por la invitación. Al contrario, muchas gracias, sobre todo por poner énfasis en que hay que poner en el centro a las personas como sujetas y sujetos de derechos. Gracias. A continuación, le voy a dar la palabra finalmente a Rodrigo Eduardo Pailalev Monad. Él es abogado y pertenece al pueblo mapuche. Actualmente es vicepresidente del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas y es asesor senior en asuntos indígenas de la Fundación B3 Lab, que anteriormente era el Centro Vincular, para la que desarrolla consultorías internacionales en materia de sostenibilidad. Además, es consultor internacional para la Organización Mundial de la Salud en Salud y Pueblos Indígenas e investigador asociado en la Gottfried Wilhelm Leibniz Universität de Hannover, Alemania, donde participa en un proyecto sobre transición justa en el Triángulo del Litio, Argentina, Bolivia y Chile. Ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Oficina Regional para América del Sur del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Chile. Fue representante también del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe en Ginebra. Además, trabajó en la Comisión Internacional de Juristas en Ginebra en asuntos referentes a empresas y derechos humanos. También fue agregado en la Misión Permanente de Chile ante la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales. Adelante, por favor. Gracias por su amable presentación.
Quisiera comenzar agradeciendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por esta invitación. La verdad es que cuando me invitaron acepté de inmediato. Tengo un cariño muy especial por México, por el trabajo que el país desarrolla en el ámbito global en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas. Como dijeron ya, México tiene un liderazgo al ser uno de los primeros a ratificar el convenio 169 de la OIT, y también luego liderando las comisiones de la tercera comisión en Nueva York sobre derechos de los pueblos indígenas, donde se discute una resolución que nos afecta a nosotros. Y también lo mismo ocurre en Ginebra, donde también lidera la resolución sobre derechos de los pueblos indígenas en el marco del Consejo de Derechos Humanos. Así que México tiene un liderazgo global importante, así que me siento muy honrado de que como país y también como tribunal me hayan invitado acá. Estoy feliz de estar acá, primera vez que visito México, así que me voy a tomar unos días también para conocer las bondades de acá. Ya me presentaron, pero quizás agregar lo que el Foro Permanente hace, que es en el fondo asesorar al Consejo Económico Social, ¿no es cierto?, en materia de desarrollo económico social, cultura, salud, derechos humanos, medio ambiente, educación. Y nosotros generamos recomendaciones que van dirigidas a las agencias del Sistema de Naciones Unidas, recomendaciones a los países y recomendaciones en algunos casos incluso a los pueblos indígenas. Así que es un trabajo bien intenso, bien bonito, bien inspirador, del cual ya estoy en mi 4º año, me quedan 2 años más, me fui reelecto por una vez. Decir que ser el último acá tiene sus complejidades, el cansancio, seguramente van a escuchar algunas repeticiones, pero así que les quiero dar las gracias por estar hasta esta hora acá, hasta el final, ¿ya? Eso es lo primero. Quiero decir que me corresponde con bastante frecuencia participar en encuentros internacionales relacionados con los derechos de los pueblos indígenas, y quisiera comenzar reconociendo que la nota conceptual preparada para esta reunión está particularmente bien desarrollada. Contiene bastante información sobre el contexto, los estándares internacionales y la realidad jurídica e institucional de México. Pero hay algunas cuestiones que parecen menos desarrolladas y sobre las cuales me quiero centrar. Vamos a volver un poquito atrás. Alguien decía antes desaprender, porque de repente damos cosas como por obvias, que quizás no son tan obvias, o como decía un profesor mío, por obvias no se dicen y por no dichas se olvidan. Entonces, me gustaría partir contestando una pregunta simple: ¿qué entendemos por justicia? Cuando hablamos de acceso a la justicia para los pueblos indígenas, debemos comenzar reconociendo algo fundamental. No existe una única concepción de la justicia. Los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas son diversos y responden a nuestras propias cosmovisiones, instituciones, tradiciones, territorios e historia. Sin embargo, podemos identificar algunos elementos comunes. En muchos sistemas indígenas, la justicia no consiste fundamentalmente en determinar quién infringió una norma y cuál es la sanción que corresponde imponerle. La justicia tiene mucho más que ver con restablecer un equilibrio que ha sido quebrantado o roto. Pensemos, por ejemplo, en la diferencia con la lógica del derecho penal estatal. Normalmente preguntamos qué norma se transgredió, quién la transgredió, cuál es la sanción aplicable, ¿no es cierto? Desde muchas concepciones indígenas la pregunta puede ser bastante diferente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué relaciones fueron dañadas? ¿Cómo reparamos ese daño? Y especialmente, ¿cómo recuperamos el equilibrio dentro de la comunidad? El daño no necesariamente afecta solamente a un individuo, puede afectar a una familia, a la comunidad, al territorio y las relaciones que permiten la vida colectiva allí. Por eso adquieren particular importancia conceptos como la reparación, la restitución, la reconciliación, el trabajo comunitario, el compromiso ante la comunidad. También cambian los actores. La administración de justicia no necesariamente está entregada exclusivamente a jueces profesionales. Pueden intervenir autoridades tradicionales, consejos de ancianos, sabios, autoridades espirituales u otras instituciones propias. ¿Qué decir de la separación de los poderes del Estado, ¿no es cierto?, que es la que estudiamos en la universidad, que yo también estudié? Esa visión tan críticamente marcada en el derecho occidental acá no existe. Y pueden cambiar también las fuentes del derecho, la tradición oral, la costumbre, los precedentes comunitarios, entre otras. Como sabemos, entre los diversos sistemas de justicia occidentales hay diferencias sustanciales. Por ejemplo, entre el common law, ¿no es cierto?, y el sistema romano-germánico hay diferencias sustantivas. Puede que nos guste más uno que el otro, puede que por nuestra formación nos resulte más familiar
uno que el otro. Pero podríamos afirmar en un debate serio que uno es mejor que el otro. Como diría mi profesor de inglés, I don't think so. Para los que no vieron los subtítulos, no lo creo. Podríamos seguir profundizando en estas diferencias, pero para nuestra conversación de hoy me interesa dejar establecida una idea. Si queremos construir una justicia verdaderamente intercultural, con el permiso de la hermana respecto al concepto, debemos aceptar que el derecho y la justicia pueden ser concebidos de maneras diferentes y debemos aproximarnos a esas concepciones con respeto, no como algo que el derecho estatal simplemente tolera, como una piedra en el zapato, como algo incómodo, sino reconociendo que estamos frente a sistemas jurídicos que deben encontrarse en condiciones de horizontalidad y respeto mutuo. La interculturalidad desde esta perspectiva no significa que un sistema absorba al otro, significa generar condiciones para el diálogo, la coordinación, la complementariedad y también para el aprendizaje en ambas direcciones. Yo hago una consultoría en materia de salud y estas cosas se repiten, ¿no? Esto de la complementariedad entre los sistemas de salud. Este reconocimiento tiene un marco, ya también se ha dicho algo acá, pero es bueno recordarlo. Reconocer los sistemas jurídicos indígenas no significa que todo pueda justificarse en nombre de la cultura o la tradición. Existe un marco que debemos respetar, los derechos humanos internacionalmente reconocidos. En mi opinión, son un piso sólido desde donde mirar y construir. Aquí, bueno, se mencionó la Declaración de Naciones Unidas de los Pueblos Indígenas, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas. Ellos deben ser parte fundamental de nuestra Carta de Navegación. Y quisiera enfatizar en algo que considero especialmente importante. Los estándares establecidos en estos instrumentos no constituyen simplemente un ideal al que algún día debiésemos llegar, constituyen un punto de partida. El artículo 43 de la Declaración de Naciones Unidas lo expresa con particular claridad, cuando dice que los derechos reconocidos en ella constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. Voy a repetir porque para mí esto es importante. Estas constituyen las normas mínimas para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas del mundo. O sea, estamos frente a un piso. De ahí hacia adelante hay que construir. ¿Dónde buscamos la respuesta? El título de este encuentro habla de respuestas internacionales para el acceso a la justicia de comunidades indígenas, mecanismos alternativos y solución de controversia. Quisiera plantear una pregunta quizá un poco provocadora. ¿Estamos seguros que las respuestas que buscamos están en el ámbito internacional? Los estándares internacionales son indispensables, nos proporcionan el marco de derecho y salvaguardias mínimas, pero cuando hablamos de diseñar mecanismos alternativos de solución de controversias en materia electoral, culturalmente pertinente y capaces de evitar una judicialización innecesaria, sospecho que algunas de las respuestas más importantes están en los propios territorios, están entre los propios pueblos indígenas, están entre nosotros. Y quisiera ir un poco más lejos. Si observamos las características de muchos sistemas de justicia indígena, veremos que varios de los elementos que hoy buscamos incorporar mediante los llamados mecanismos alternativos de solución de controversia ya existen desde hace mucho tiempo en las formas propias de administrar justicia de numerosos pueblos indígenas. Y me refiero en general a los pueblos indígenas del mundo, no solamente los de México. El diálogo, la mediación, la conciliación, la búsqueda de acuerdos, la reparación, la restitución, la reconciliación, el equilibrio y especialmente el restablecimiento del equilibrio comunitario no son necesariamente mecanismos nuevos para los pueblos indígenas. En muchos casos son precisamente la manera en que tradicionalmente se ha entendido y practicado la justicia. Esto me parece particularmente importante para nuestra discusión, porque quizás estamos buscando mecanismos alternativos desde la perspectiva del sistema jurídico estatal, cuando algunos de esos mecanismos no son alternativos desde la perspectiva de los sistemas jurídicos indígenas. Pueden constituir, por el contrario, formas centrales y tradicionales de resolver las controversias. Por eso, antes de preguntarnos qué mecanismo alternativo debemos crear para los pueblos indígenas, quizás debiéramos preguntarnos qué mecanismos de solución de controversia existen ya entre los propios sistemas jurídicos indígenas, cómo funcionan, qué legitimidad tienen, de qué manera puede el sistema estatal dialogar y coordinarse con ellos, respetando la libre determinación y los derechos humanos. Creo que esta pregunta puede cambiar significativamente la perspectiva desde la cual estamos abordando este debate.
Porque entonces no se trata solamente de preguntarnos cómo adaptamos, ¿no es cierto?, el mecanismo alternativo de solución de controversia estatales a los pueblos indígenas, sino que también preguntarnos qué pueden aprender las medidas alternativas de solución de controversia de los sistemas de justicia de los propios pueblos indígenas. Entonces, más que dar una respuesta acá, yo lo que quiero es mostrar un camino para encontrar la respuesta, porque no creo tenerla tampoco, digamos, ¿ya? Entonces hay que cambiar la lógica para buscar las soluciones. Y sabiendo que somos no víctimas, aunque lo seamos, digamos, pero eso no es lo central. Lo central es que somos titulares de derechos. Somos productores de conocimiento, de instituciones y de soluciones. Entonces, tienen que mirar hacia acá para encontrar las soluciones. No se trata, muchas veces las estructuras coloniales nos llevan consciente o inconscientemente a pensar que la respuesta está en nuestra parte. Tenemos que sacudirnos esa mirada. Es válido afirmar que a veces confundimos también conocimiento con sabiduría. El conocimiento técnico, jurídico, institucional es indispensable, pero también lo son la experiencia histórica de los pueblos, nuestros conocimientos, nuestra gobernanza, nuestras autoridades, nuestras propias formas de resolver los conflictos. Y acá aparece uno de los principios fundamentales del derecho internacional de los pueblos indígenas, que es la libre determinación, que también lo han escuchado reiteradamente, que está en la esencia de estos estándares que le hacía mención. Junto a ella, la consulta, el consentimiento previo, libre e informado, la participación, son elementos esenciales para avanzar en este camino. En suma, no diseñarlos para los pueblos indígenas, sino que diseñarlos con los pueblos indígenas. Y esto debe ocurrir desde el comienzo, no cuando el mecanismo está diseñado, teniendo en cuenta las complejidades legislativas que ello conlleva. Los propios pueblos indígenas, incluidas de manera efectiva las mujeres indígenas, deben participar en el diseño y la implementación y la evaluación y revisión. También deben participar, ojo, que no se menciona en la nota conceptual, deben participar los jóvenes, en especial aquellos que ya tienen o van a alcanzar la edad de votación. También me gustaría llamar e invitar a que incluyan esta participación a la diversidad sexual indígena, que es un tema oculto, para muchos doloroso, y que no se le presta la debida atención. No se puede excluir a nada de este proceso. Bueno, ¿qué significa esto? No hay soluciones simples. Primero debemos construir confianza, también se ha dicho. Como sabemos, los motivos para confiar son muchos y la historia está, para desconfiar, perdón, son muchos, y la historia está plagado de estos ejemplos. La confianza no se crea mediante una resolución administrativa, se construye con tiempo, con paciencia, con diálogo, con presencia en el territorio y especialmente mediante el cumplimiento de la palabra empeñada, poniéndose genuinamente en el lugar del otro. Esto requiere tiempo, como decía, y recursos. Segundo, necesitamos capacidades interculturales reales, necesitamos intérpretes de lengua indígena, pero no solamente intérpretes, también se dijo, no basta con la traducción. Necesitamos facilitadores, mediadores que comprendan las culturas, las instituciones y los sistemas normativos de los pueblos con los que trabajan, que puedan actuar con un verdadero puente que facilite este proceso. Y cuando ello sea posible, también estos facilitadores debieran ser, en su mayoría, si no todos, indígenas. Tercero, las instituciones deberían acercarse a los territorios, ¿ya? No siempre podemos exigir que sean las comunidades las que viajen hasta las instituciones estatales. En una jurisdicción como la electoral, donde los conflictos pueden concentrarse en determinados periodos y requieren respuestas rápidas, podría ser especialmente importante que los tribunales, las defensorías, los facilitadores o los mecanismos de mediación se desplacen al territorio. Cuarto, los mecanismos deben estar sujetos a evaluación, rendición de cuentas y revisión permanente. Lo que funciona en un territorio puede no funcionar en otro. La diversidad de los pueblos indígenas impide pensar en una solución uniforme. Y agrega un quinto elemento, la participación permanente. Me gustaría abarcar eso más profundamente, un doble clic, porque es un tema que para mí es muy importante. Por ahora y para terminar, vamos a decir que de la nota conceptual y de la experiencia de nuestra región se desprende un diagnóstico bastante claro, que también lo mencionó acá el hermano. México y en general los países de la región cuentan con una base constitucional y legal e instituciones importantes para la protección de los derechos del pueblo indígena, y el problema o la brecha está, ¿no es cierto?, en la implementación. Entonces, ¿cómo reducimos esta distancia entre norma e implementación?
hay que implementar de buena fe aquello que ya reconocen la Constitución, las leyes y el derecho internacional, pero también volviendo la mirada hacia los pueblos indígenas. Los estándares internacionales nos entregan un marco, son nuestro piso, como ya lo dijimos. La experiencia comparada puede ayudarnos enormemente y seguramente será útil estudiarla con mayor profundidad. A veces no hay que crear nada, solo hay que estudiar la experiencia exitosa y adecuarlas a la realidad existente. Pero las soluciones concretas deben construirse mediante procesos genuinos de libre determinación, participación, consulta y, cuando corresponda, consentimiento previo, libre e informado. Y quisiera terminar volviendo a la pregunta inicial de este encuentro. ¿Dónde están las respuestas? Una parte está sin duda en el derecho internacional, otra está en la experiencia comparada. Pero sospecho que una parte muy importante de la respuesta que estamos buscando ya existe entre los pueblos indígenas, en sus sistemas jurídicos, en sus instituciones y en su forma de resolver las controversias. El desafío para el Estado no es simplemente crear mecanismos para nosotros, el desafío es generar las condiciones para escuchar, reconocer, dialogar y construir con los pueblos indígenas. Y quizás, si somos capaces de hacer eso, descubramos que aquello que desde el derecho estatal llamamos hoy alternativo ha sido para muchos pueblos indígenas una norma de hacer justicia desde hace generaciones. Muchas gracias. Muchas gracias por su participación, muy ilustradora también. Y bueno, les agradezco a todos y a todas habernos acompañado este día en este evento tan importante, a nuestros panelistas de la primera mesa, a nuestros y nuestra panelista de la segunda mesa. De verdad, muchas gracias y felicitaciones por las ideas que han expuesto y que nos hacen reflexionar en torno a los mecanismos alternativos para la solución de controversias. Muchas gracias a todos y todas. Feliz tarde. Muchas gracias a todas las personas panelistas y a quienes nos acompañaron, tanto presencialmente como virtual. Con esta actividad damos por concluido el evento. Muchas gracias nuevamente y que tengan una excelente tarde.